Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy José Jiménez y de parte de Nexus Oaxaca Tech, te agradecemos a todos que nos puedan estar acompañando ahora el día de hoy. Pero sobre todo al maestro Tomás Supe que nos acompaña y que el día de hoy nos estará compartiendo esta charla. El maestro Thomas Supa es alguien que se ha desempeñado de manera increíble y constante en los campos de Data Science, Data Driven Decision Making y Predictive and Generative AI. Laboralmente ha desempeñado roles como Chief Data Officer, Artificial Intelligence and DS Manager y BI and Data Science Manager, entre otros. El día de hoy, Tomás nos hablará un poco acerca del curso que lleva el mundo laboral respecto a la inteligencia artificial y sobre todo sobre lo importante que es esta transición entre la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial agéntica. Por favor, dejo el lugar al maestro Tomás. Gracias, mi estimado José. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si pueden verla. Sí, sí podemos verla. Perfecto, muy bien. A ver, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo y el interés en estos temas. Es una presentación de 45 o 50 minutos. Es una presentación relativamente rápida. Y les propondría dejar al final las preguntas y respuestas. Vamos a dedicarle 10, 15 minutos a responderlas. El tema de hoy, que me hacen favor de invitarme a platicar con ustedes sobre él, es de la inteligencia artificial generativa a la inteligencia artificial agéntica. Voy a ir explicando qué son estos conceptos. Seguramente muchos de ustedes cómo lo estamos viendo en las empresas y qué esperamos de un perfil que se desempeñe en este campo. Muy bien, entonces vámonos con el primer tema. Voy a abrir con esta declaración, que fue además real, o eso es algo real que me sucedió. Yo trabajo como responsable de un área de datos en una aseguradora mexicana, bueno, es extranjera, pero con una presencia fuerte en México. Y hace un mes aproximadamente nos pidieron un programa. Era un programa relativamente complejo, no tan sofisticado, pero relativamente complejo, no era tan básico. Con inteligencia artificial, al día siguiente se los entregamos. O sea, es algo de lo que realmente quedé sorprendido. Lo más sorprendente de esto es que yo no escribí una sola línea de código. O sea, no escribimos ni una sola línea de código y logramos entregar este programa al día siguiente, y funcionando y todo. ¿Cuál es la pregunta aquí que yo mismo me hago? Si nos vamos a quedar sin chamba los que somos programadores. Pues quisiera que nos quedáramos con esta pregunta porque la vamos a ir desmenuzando a lo largo de la presentación. Primero vamos a hablar sobre la inteligencia artificial que pues muchas personas, sobre todo los más jóvenes, asocian mucho inteligencia artificial con ChatGPT. Este modelo que nació, que lo desarrolló OpenAI, ¿no? Así como otras empresas que están desarrollando sus propios modelos, pero en realidad la inteligencia artificial viene desde hace muchos años, 70 años. En 1950, cuando un matemático que se considera como el pionero de la inteligencia artificial, Turing, pues se hace esta pregunta, si las máquinas pueden pensar. Si no han investigado, no han escuchado de Turing, yo les recomiendo que lean sobre él, sobre lo que hizo, porque es muy interesante. No me voy a detener en todos los años. Aquí el punto más importante es el ritmo. O sea, me gustaría que con este slide se quedaran con el ritmo del avance. Es decir, pasaron 70 años para estar pensando sobre inteligencia artificial
fueron 7 décadas que avanzaron relativamente lento, y de pronto todo cambia en 3 años. O sea, a partir del 2022, con el nacimiento de ChatGPT y hasta la fecha, pues se hace una revolución con la inteligencia artificial. Ahora, en muy poco tiempo se ha integrado prácticamente en la vida de muchas personas. Ya no solamente es que estemos hablando de inteligencia artificial, o sea, 70 años pensando sobre inteligencia artificial, 3 años hablando de ella, y ahora la inteligencia artificial ya está actuando. Ayer platicaba con un amigo mío y me decía que él ya prácticamente le pregunta todo. O sea, si se encuentra una araña en el jardín de su casa, le toma una foto y pregunta a la inteligencia artificial si es venenosa. Si su hijo adolescente se le revela, le pregunta a la inteligencia artificial cómo debería de responderle. O sea, es sorprendente. Para eso hay otros libros que igual al final se los recomendaré, que se llama uno muy bueno que se llama Cerebro de Pan, que habla sobre cómo le estamos trasladando la capacidad de razonar a la inteligencia artificial y nos estamos quedando con un cerebro muy limitado, pero eso es tema de otra conversación, nada más para dejarlo aquí entre paréntesis. Bueno, ¿qué es la IA generativa en realidad? Pues es un sistema de redes neuronales que se desarrollaron con la intención de aprender prácticamente todo sobre la información que hay en Internet y predecir la siguiente palabra. O sea, básicamente, de manera muy general, así viéndolo desde un nivel muy alto, en realidad eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa. Predice la siguiente palabra. Y eso se aplica para, si predices, por ejemplo, los colores, las formas de una imagen, así es como funciona. Personalmente a mí me tocó trabajar con modelos de inteligencia artificial no generativa, pero sí predictiva, con redes neuronales antes de que naciera esta tecnología, y básicamente es como funciona, ¿no? Ahora, la diferencia es que si lo miras desde un alto nivel, la inteligencia artificial es capaz de entender contexto, cosa que no hacían los modelos predictivos de antes del 2022. Esa es la gran diferencia y por eso ha sido tan exitoso. Vamos a ver qué poderes, además de este, ha desarrollado la inteligencia artificial generativa. Bueno, escribe, o sea, eso es algo que es increíble. O sea, es capaz de hacer ensayos académicos del más alto nivel. Escribir correos, yo lo uso, realmente lo uso muy intensivo para escribir correos. Sé que, por ejemplo, equipos de compras, equipos de procurement en las empresas lo están utilizando mucho para generar contratos. Mi hermano es abogado, lo usa para generar contratos, y así muchas empresas están desarrollando sistemas con componentes de inteligencia artificial para gestionar contratos, por ejemplo. O sea, es increíble la capacidad que tiene en ese sentido. Es un gran poder. Otro de los que más me han sorprendido es la capacidad de programar. O sea, la inteligencia artificial, también dependiendo el modelo y la empresa que lo desarrolló, pues es un gran asistente de programación. Además, algo que a nosotros los programadores nos da mucha flojera muchas veces es documentar el código o reestructurarlo, optimizarlo. Bueno, la inteligencia artificial, seguramente ustedes lo saben, es muy efectiva haciendo este tipo de cosas. Crea imágenes, música, video, todo a partir de un prompt, ¿no? De una descripción. Es capaz de resumir y traducir. Solo por poner un ejemplo, hace poco me compartieron un repositorio como con 150 documentos contractuales de una empresa que es un proveedor de la empresa donde yo trabajo, y con inteligencia artificial barrimos todos esos documentos en 5 minutos y construimos un reporte donde nos decía pues si había riesgos contractuales y cómo corregirlos, ¿no? Y nos hizo un resumen de esos cientos de archivos en un solo documento. Eso lo hace muy bien. Además enseña. Recientemente estuve leyendo en Medium, que es un portal muy bueno que habla sobre tecnología, ahora sobre muchos temas, pero sobre tecnología. Ahí también yo publico algunas veces artículos, pero
aquí Udemy, que es una plataforma que a mí personalmente me gusta mucho de aprendizaje en línea, recientemente publicó una nota donde la caída en las suscripciones ha venido desde el 2022 dramáticamente. O sea, la cantidad de personas que estaban inscritas en cursos, solo por poner un ejemplo de Udemy, ha caído, pero de una manera muy impactante para esta compañía. Y lo atribuyen a que pues la mayoría de las personas que estamos utilizando inteligencia artificial estamos aprendiendo también de ella. O sea, nos sirve como un tutor. Yo, por ejemplo, la uso para practicar mi inglés. Pongo mi teléfono y cuando voy a trabajar, pues voy platicando con la inteligencia artificial. En mi caso, yo uso ChatGPT y voy practicando mi inglés. Es capaz de corregirme, de sugerirme nuevas palabras. Es increíble. Y además es capaz de pensar contigo. Sobre todo algunos modelos más impactantes, por ejemplo, como Cloud, en algunas de las versiones, por ejemplo, la Pro, que es un poco más avanzada, y modelos que han lanzado relativamente reciente, como Opus, el 4.8, el 5 Fable, son buenísimos para estar reflexionando contigo. Yo le hice una pregunta hace muy poco y sobre cómo veía la inteligencia artificial, por ejemplo, en 150 años, y la respuesta que me dio fue sorprendente, porque me decía que la inteligencia artificial cree que en ese entonces estaría integrada ya incluso espiritualmente en el cosmos y cosas, o sea, que me sorprendieron, que se vea así a ella misma en 150 años, que en realidad son 2 generaciones, no es mucho. Pero bueno, la inteligencia artificial pues sigue teniendo un problema. No sé cuánto tiempo pues va a perdurar así, pero por lo menos ahora así es como yo lo veo. Es un gran cerebro, es un cerebro muy potente, pero no tiene manos. Solo es capaz de responder. O sea, tú preguntas y la inteligencia artificial te va a responder, te contesta. Y básicamente ahí se acaba. O sea, te da una respuesta alucinante, a veces muy buena, a veces que alucina, a veces no es lo que tú esperas, a veces sí, pero al final ahí es, digamos, el final del proceso. Tú le preguntas y la inteligencia artificial responde. A menos que tú la programes o programes un grupo de agentes, ella no puede hacer nada con su propia respuesta, te la quedas tú. También es importante decir que la inteligencia artificial sigue alucinando y digamos, es también sorprendente que sea capaz de responderte con una seguridad que a veces da risa, a veces da miedo. Por ejemplo, algunos de los modelos más básicos como Haiku o los ChatGPT Mini le pueden hacer el reto de, oye, tengo un carro y lo quiero llevar a lavar, pero ¿qué me recomiendas? ¿Que me vaya caminando porque el lavado está a 5 minutos o me llevo el auto? Modelos menos potentes te van a decir que te vayas caminando. Entonces no tiene sentido, porque pues si quieres ir a lavar el carro, ¿cómo te vas a ir caminando sin llevarte el carro? Y los más avanzados sí te dicen, no, pues a ver, no puedes irte caminando sin el carro, güey, si lo vas a lavar. Entonces ese tipo de respuestas donde alucina se aplican para todas las preguntas que tú les hagas y tenemos que ser muy hábiles para detectarlas. Pero la confianza con la que te responde, pues la verdad es que es admirable. Y el otro problema es que no persigue objetivos, o sea, todavía en algunos casos no es capaz de planear, no ejecuta pasos por sí mismo a menos que tú se los instruyas, no es capaz de corregir el rumbo tampoco. Ahora ya lo hace un poco más. Los modelos avanzados ya lo hacen un poco más, pero aún no es capaz de corregir por sí misma el rumbo. Tú le tienes que decir y estar refinando. Y lo que les decía, cada respuesta pues es el final del camino. Estos grandes problemas preocupan, sobre todo por esto. Y esto aquí pongo una nota que lo digo desde mi experiencia con clientes, con empresas en las que he trabajo en empresas, pues podría decir que de las más grandes del mundo, como responsable de áreas de datos, y lo que yo he visto en estas compañías es
que están en un nivel de conversación diferente a donde está la tecnología. O sea, mientras muchas empresas y muchas personas estamos hablando de inteligencia artificial agéntica, porque es lo que hoy pues está más presente en nuestra vida diaria, muchas empresas tampoco no han logrado ni consolidar la IA predictiva. Estoy hablando de modelos de machine learning tradicionales como un modelo de clustering, un modelo de forecast, un modelo de recomendación, no sé, sistemas de análisis de texto, que siguen siendo muy potentes, pero pues como ha habido también una gran campaña de marketing de parte de las empresas de inteligencia artificial, y lo pueden ver, si no lo han analizado, pero lo pueden ver claramente cuando dicen, por ejemplo, Anthropic, que no ha sacado el modelo más reciente porque ya se vuelve una amenaza para la humanidad. Eso lo comenzaron a decir desde el 2022, que comenzaron a salir los primeros modelos. Lo sacaron Opus y decían que no, que era capaz de generar bombas y un montón de cosas que la verdad es que es más marketing que nada. Hoy la IA hace cosas increíbles, pero sigue siendo todavía inútil en muchas otras. Lo que sucede es que las empresas pues quieren estar aquí, cuando pues el 80% todavía no tienen ni reportes bien consolidados, no tienen datos ordenados, que esto es algo básico. O sea, esto es de los, digamos, el insumo principal para que esto funcione son los datos. La mayoría de las empresas no los tienen ordenados, no hay buena calidad de información, no tenemos reportes estratégicos, no tenemos reportes de business intelligence, y no tenemos IA predictiva todavía funcionando bien, modelos escalados, no tenemos plataformas que sean capaces de desplegar estos modelos, y tampoco tenemos equipos de científicos de datos que sean capaces de desplegarlos, y que estos modelos a través de frameworks como MLOps o LLMOps, pues que se estén refinando de forma automática, que ese sería el ideal en esta cajita. Eso no sucede todavía, y las empresas ya están hablando de inteligencia artificial agéntica, ¿no? Háganme el favor. Entonces, el salto real no es de analítica predictiva a agéntica, que ya hay quien lo está haciendo y lo está haciendo bien. O sea, ese otro 20% que les digo lo está haciendo bien, pero el grueso, que es el 80%, no lo está haciendo bien. Entonces, bueno, la verdad es que hoy esta es la realidad que yo veo, ¿sale? La fuente soy yo mismo, aquí lo pongo, que hablo desde mi experiencia. Ningún agente es mejor que los datos que dirige. O sea, hablando de datos, de calidad de datos, pues todo lo que le demos como datos de baja calidad, pues la calidad de la respuesta va a ser también baja. O sea, estoy hablando ya de modelos o de inteligencia artificial agéntica aplicada a algún proceso de negocio. Si tú le das datos duplicados, si le das datos incompletos, si estos datos están mal etiquetados, pues obviamente estás generando un riesgo muy alto para que se tomen malas decisiones. O peor aún, estás generando un riesgo muy alto para que la inteligencia artificial agéntica tome malas decisiones. Y bueno, eso es algo preocupante. Sí es cierto que también los entregables pues nacen más rápido, con más confianza, pero pues un agente también se equivoca, ¿sí? Entonces, comenzar a delegar procesos sensibles de la compañía a un modelo de inteligencia artificial agéntica que está trabajando con datos que no son confiables es altamente riesgoso. Y estoy hablando, por ejemplo, de temas de inventario, de temas de CRM, que es pues toda la base de datos de clientes. Si interviene, por ejemplo, procesos de la tesorería, pues eso es muy riesgoso, y nosotros como responsables de estas áreas de la compañía tenemos que poner mucho ojo ahí. El otro es, pues es un trabajo invisible. Para esto sí es muy buena también la inteligencia artificial. Es muy buena limpiando y estructurando datos. Es un trabajo que a veces nadie quiere hacer. Lo que les decía, por ejemplo, de documentar, de optimizar código, pues bueno, la inteligencia artificial para eso es muy buena siempre y cuando la vayamos dirigiendo. Entonces, primera recomendación aquí, ya hago una pausa, ya hablamos
pues cómo ha venido evolucionando la inteligencia artificial hasta el punto en el que ya es capaz de accionar. Ese sería el primer mensaje. Segundo, las empresas están tratando de adoptar inteligencia artificial agéntica cuando pues todavía no tenemos las bases completamente limpias para poder hacerlo. Y eso va a generar costos excesivos, mantenimientos excesivos y riesgos en la toma de decisiones, que es lo más preocupante. Tercero, y esta es una pregunta que pues me gustaría que ustedes pudieran adoptar en los procesos de trabajo que tengan, si tiene que ver con algo de inteligencia artificial, pues si mis datos están listos para que alguien, sea humano o no, o sea, estoy hablando de un agente de inteligencia artificial, los use bien. Esta sería una de las grandes preguntas que yo dejaría aquí en el foro. Ahora, ya hablamos también de este gran cerebrote que es la inteligencia artificial, los modelos, Anthropic, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si a esta inteligencia artificial, si a este cerebrote le damos manos? Entonces, ¿cómo es que recomiendo que lo usemos? ¿No? O sea, la IA agéntica, más que darle una pregunta, tenemos que darle un objetivo. Cuando comienzas a trabajar con inteligencia artificial agéntica, vas a generar de manera natural un loop. Es decir, primero, pues debes de tú mismo, puedes ayudarte de la inteligencia artificial, planear, ¿sí? O sea, planear en diferentes pasos, luego actuar, o sea, usa tú mismo herramientas reales, no sé, métete a investigar en internet, eh, analiza un poco los datos de tu empresa, pregunta en la compañía cuál es el objetivo del proceso de negocio y bueno, pues observa, dale espacio a la inteligencia artificial de que te proponga algo, observa y corrige, y entonces estás en este loop, planear, actuar, observar cómo lo está haciendo y corregir, ¿no? Eso es algo que nosotros normalmente hacemos, pero ahora con un gran asistente que es la inteligencia artificial, trabajando con un objetivo y no solamente con una pregunta. La diferencia aquí, una diferencia relevante, IA generativa te responde, por ejemplo, ¿cómo hago un plan de negocio? Y pues te va a dar un texto excelente. Hablando de estas herramientas para planear, pues puedes utilizar la IA generativa para comenzar a trazar tu plan. Te va a dar una propuesta muy buena normalmente. Aquí la cosa, pues es que tú no hagas toda la chamba, ¿no? O sea, ya la inteligencia artificial te dio el plan, ahora puedes ejecutarlo tú o puedes hacer que la inteligencia artificial agéntica, o sea, los agentes, te lo hagan, te resuelvan. O sea, por ejemplo, aquí una instrucción sería investiga el mercado, arma el plan y prepárame también la presentación. Busca, analiza, crea archivos, verifica, y entonces la inteligencia artificial agéntica te entrega un resultado terminado. Estas son las manos que le tenemos que dar a la inteligencia artificial. O sea, información de Internet, tú lo puedes ayudar también dándole referencias, tú investigas y le puedes pasar un link con información relevante para el proceso que estás haciendo y eso lo complementa. Yo, por ejemplo, le doy a veces muchos repositorios de GitHub que los compare y que analice pues cuál podría ser el mejor camino combinando múltiples estilos de programación, etcétera. El tema de usar tu propia información, que eso también es bien valioso, que tú le des información propia, o sea, tus documentos, tus notas. Algo que yo hago también mucho es cuando estoy en una reunión, pues pongo Teams, grabo y esa transcripción la guardo en un archivo y se la paso a la inteligencia artificial para que sea capaz de entender el contexto de esa conversación y va almacenando un contexto, un cerebro gigante para aprender también específicamente procesos internos del negocio o del, digamos, del modelo o de la tarea que estoy desarrollando en ese momento. Entonces, por un lado, información externa, que es navegar Internet, pasarle referencias confiables, usar tus archivos
también siempre y cuando la información sea confiable, y bueno, conectar a sistemas. Un ejemplo es, por ejemplo, la herramienta de cloud desktop, pues la puedes conectar a una base de datos pues local, ¿no? Yo la tengo conectada a un Postgre, y todo el contexto de algunos proyectos que yo voy llevando los va guardando ahí. Entonces le estoy dando todavía más armas, más manos a la inteligencia artificial para que sea capaz de alucinar menos. Y por último, la que más me gusta es el trabajo en equipo. O sea, un agente es capaz de coordinar otros agentes. Algo que estamos haciendo, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, tengo un equipo de científicos de datos, pero además tenemos un equipo de agentes científicos de datos que están haciendo modelos de Machine Learning. O sea, tenemos un crew AI, así le llamamos. Son 4 o 5 agentes de inteligencia artificial, 2 se encargan de desarrollar el código para los modelos de Machine Learning, uno se encarga de revisar el código, o sea, es un juez, un auditor, que revisa lo que hicieron los 2 agentes previos, y el tercero es capaz de darme un reporte de cómo lo ve, incluso es capaz de probar los modelos. Entonces, ese trabajo en equipo son otras manos que le podemos dar a la inteligencia artificial. No solamente pues las preguntas que normalmente le hacemos a ChatGPT, sino si abrimos un poco más la cantidad de manos que le podemos poner a la inteligencia artificial para que trabajen a nuestro favor, eso está pues de lujo. Entonces, bueno, esta es la pregunta que yo dejé abierta al principio. Y que pues la realidad es que hoy un programa avanzado puede salir en un día. Si eso nos va a quitar la chamba o no nos va a quitar la chamba. En mi opinión, no. O sea, al menos no por ahora. No sé en el futuro, porque esto avanza increíblemente, pero no por ahora. Y si no, pues de los primeros afectados voy a ser yo también, cabrón, porque yo también me dedico a programar. Entonces, bueno, yo por el momento creo que no nos va a quitar la chamba, porque si ese sistema no impacta positivamente en un proceso de negocio real, pues esto no vale nada. Y aquí hago otra reflexión, o sea, ya vinimos hablando de inteligencia artificial, su evolución, cómo se usa normalmente con ChatGPT, cómo lo aplicamos en las empresas. Si le das datos malos te va a salir algo malo y va a aprender mal y vas a tener riesgos. Luego, cómo migrar de una inteligencia artificial tradicional, que es preguntas y respuestas en un ChatGPT, a darle más elementos para que sea capaz de equivocarse menos y de que trabaje más para ti, ¿sale? Ahora, vamos a verlo más desde un punto de vista de negocio. Sí, o sea, imagínense que a nosotros nos contrata una empresa, nosotros somos buenísimos, ya le dimos las herramientas, ya conocimos la historia de la inteligencia artificial, ya lo conecté a mi Postgre, ya soy capaz de hacer buenos prompts, ya tengo un equipo de 5 agentes haciéndome mi tarea, mis presentaciones, mis sistemas, todo. O sea, realmente yo ya nada más estoy dirigiendo. Está fregón, eso está fregoncísimo. Ahora vamos a ver qué nos dirían en la compañía. Está bien, oye, técnicamente pues eres sobresaliente, cabrón, pero lo que me preguntaría un CFO, un responsable de las finanzas de la compañía, pues qué resultado me vas a dar, güey. Está bueno que seas un fregón técnicamente, que uses todos los modelos habidos y por haber, que uses todas las plataformas habidas por haber, está fregón. Pero eso, ¿cómo se ve en la compañía? ¿Me vas a traer más dinero? ¿Me vas a traer más clientes, más ventas, mejor conversión? O sea, aquellos clientes que son leads, ¿los vas a convertir en clientes? O sea, desde una prospección, una cotización hasta una compra, ¿me vas a abrir más mercados? ¿Vas a ayudarme a reducir costos? Procesos más rápidos, menos errores, menos gente trabajando en firefighting, apagando fuegos. ¿Cómo me ayudas, cabrón? ¿Me ayudas a disminuir el riesgo? O sea, en empresas como la que estoy, que son altamente reguladas, los bancos, las aseguradoras, las empresas de fianzas, pues están altamente reguladas, y no solamente externamente, sino localmente, internamente, y además, si es una empresa global, pues global también te audita, hay que cumplir con muchas normas, con muchos controles, etcétera. ¿Eso me ayuda? ¿Tú me vas a ayudar con eso? ¿Me vas a dar más seguridad?
me vas a ayudar a tomar mejores decisiones y de forma más oportuna antes de que eso se convierta o se materialice y me cueste más caro. Entonces el punto más importante es que si combinan el conocimiento de negocio, ¿sí? El conocimiento de negocio, el conocimiento del proceso de negocio, el conocimiento de cómo funcionan las cosas, sea un negocio o no, pero cómo funcionan las cosas. Si ustedes son capaces de entender eso y lo combinan con su conocimiento técnico, están adentro. Ya lo hicieron. O sea, no nos vamos a quedar sin chamba si tienen esta combinación. Si solo saben programar, ¿qué va a suceder? Solo vamos a estar compitiendo con la inteligencia artificial y les digo algo, no le vamos a ganar, cabrón. O sea, hacer un sistema como el que les dije en un día, por muy perro que estás programando, no la vas a hacer. La IA siempre te va a ganar. O sea, es demasiado competir contra la inteligencia artificial. ¿Cuál debería ser nuestro diferenciador como recomendación? Entender cómo funcionan las cosas y aplicar esa parte técnica a un proceso de negocio. Sobre todo un proceso de negocio si es que su aspiración o su interés está en trabajar en una empresa. Si es que ustedes tienen su propio negocio, pues también, o sea, cómo la inteligencia artificial la aplican al conocimiento de su propio negocio, a los procesos que ustedes conocen de su propio negocio. Esto es de verdad mi recomendación. Si pudiera, o sea, quisiera que se quedaran con un mensaje fuera de toda la presentación. Entonces, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es complementaria. Nuestra chamba ahora es dirigir, dar contexto, dar criterio, verificar. Ya hablamos que la inteligencia artificial, por muy moderna que sea, se equivoca, porque obviamente no va a conocer tu contexto, ¿no? Y hay técnicas para fine-tunearla y hacerla específica y que aprenda de tu proceso únicamente, pero bueno, la verdad es que aquí lo que hay que hacer es verificar y eso también es un diferenciador como profesionales. Si el profesional revisa y detecta el error vale oro, o sea, en una empresa un error vale mucho dinero y eso tiene que ser un diferenciador como profesionistas. Dominar un campo, es decir, la inteligencia artificial es demasiado amplia, entonces, si ustedes aprenden un proceso de negocio o se especializan en uno y son capaces de combinar sus conocimientos técnicos con el entendimiento de ese campo, pues ahí pueden salir también productos, asesorías, consultoría, un mejor desempeño si ustedes trabajan ahí. Yo me ha tocado ver pues empresas que son proveedores y que han generado dominios en campos realmente sorprendentes. O sea, me ha tocado ver, no sé, empresas de la India que me entristece un poco que sean esas empresas que vengan a vendernos este tipo de productos logísticos, por ejemplo, muy especializados, no sé, en rutas, en ruteo dinámico, optimización de la tripulación. Me tocó trabajar en una empresa de distribución de refrescos con una consultoría de la India que se llama Decision Point, que venían a vendernos eso, ¿no? Que le vendían eso y yo decía, bueno, pues si esto lo podemos hacer nosotros, cabrón, ¿por qué tienen que venir y a cobrarnos tanto? Que además cobraban lumbre y bueno, ¿no? Pero bueno, mi consejo acá es el dominio de un campo. Saber de eso hoy es más relevante que nunca. Y por último, comunicar con precisión. O sea, hay que dar instrucciones claras. Estoy hablando de la inteligencia artificial y del negocio. O sea, nosotros tenemos que estar dirigiendo, o sea, como aquí lo pongo, como un director de orquesta, no tocamos los instrumentos y aún así la música es nuestra, pero comunicar con precisión, o sea, instrucciones claras a la inteligencia artificial, objetivos bien definidos, ¿no? Ya dijimos que no darle preguntas, sino objetivos, porque quien mejor explica, mejor dirige. Y si alguien es capaz de explicarle bien a la inteligencia artificial y pararse con un comité directivo, con un CFO, con un gerente de finanzas, con un equipo de ventas, y es capaz de explicar los resultados de manera clara y objetiva, está dentro. Esto es lo que les decía, no basta con saber
cómo, o sea, no basta con saber usar la IA. No se queden tras bambalinas. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos perfiles diferentes en diferentes ciudades del país y de otros lados, de fuera de México. Y normalmente quienes somos programadores, quienes nos gusta la parte técnica, no todos, pero porque les digo que hay perfiles, por lo menos en mi experiencia, que pues sí les gusta estar en el contacto con el negocio, hablar con el equipo comercial, hablar con el equipo de procesos, entender cómo funciona el proceso punta a punta del negocio, pero hay otro perfil que lo único que le gusta es estar codeando, estar programando. Entonces, yo aquí lo que les diría, desde lo que veo dentro de las compañías, es que este perfil, pues son los más reemplazables, ¿no? Ahora con estas herramientas. No quedarnos tras bambalinas, entiendan la venta, entiendan la operación, entiendan al cliente, entiendan el proceso de negocio. Dos, conozcan el objetivo real. O sea, alguien les va a decir, oye, sí, pues quiero que me automatices este proceso de aquí a acá. Pero bueno, ¿qué impacto tiene eso en la compañía? Traten de ver el bosque completo, ¿sale? No solo un árbol, eso es muy valioso para un profesional que le interese entrar en este campo de la inteligencia artificial. Hablen el idioma de las métricas, o sea, hablar de indicadores de KPIs, de OKRs, de SLAs. Quien no entiende cómo se mide el éxito a través de indicadores no puede dirigir hacia él. Entonces, esto es una recomendación muy, muy potente que yo les quiero hacer acá. Y pues pensemos en ser más estratégicos, ¿no? O sea, es bueno ser muy operativo, ejecutar tareas es operativo. Ya vieron que la IA va a comenzar a reemplazar sobre todo tareas repetitivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es migrar a un perfil más estratégico, entender el negocio completo. En ese campo la IA no va a competir con ninguno de nosotros. En el campo técnico sí, y muy probablemente nos va a ganar, pero en este otro campo no. Entonces, pues bueno, esta es una recomendación también que les quiero dejar. Y una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial, o sea, ya no tiene un código postal, o sea, ya no es Silicon Valley, que era la que desarrollaba, pues lo sigue haciendo, o sea, ellos desarrollan estos modelos y tal, pero ya no es solamente Estados Unidos o Brasil o la India los que tenían acceso a estas tecnologías, ya pues una persona común como yo puede tener acceso a un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT solamente teniendo una laptop e internet. Ya la hice, o sea, yo podría desarrollar pues cualquier, digamos, casi cualquier proyecto técnico entendiendo un proceso de negocio, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen una ventaja, quienes están, por ejemplo, en el corredor interoceánico, pues procesos de logística. Se sorprenderían si es que algunos de ustedes aún no están trabajando, no están en alguna empresa, se sorprenderían la cantidad de procesos que aún son manuales en las compañías, con todo y que ya existen estas herramientas. Si ustedes piensan estratégicamente y tratan de resolver una oportunidad de negocio de alguno de estos, de alguna de estas empresas o de alguno de estos sectores de empresas, pues ahí hay una gran oportunidad. Todo eso necesita software, todo eso necesita inteligencia artificial. Aquí, o sea, ahí principalmente y en cualquier otro estado, ¿sale? Entonces, identificar problemas reales es una ventaja real. Agricultura, que ahí la verdad es que hay poco de inteligencia artificial desarrollada en agricultura, comercio, transporte, no se diga gobierno, que ahí, o sea, nada más les falta todavía usar el telégrafo, cabrón, pero están realmente rezagados, ¿no? En términos de tecnología, y hay grandes oportunidades. Quien entiende el problema de cerca gana. Ustedes lo ven todos los días. Y bueno, la inteligencia artificial, usarla con criterio. Eh, Insisto aquí que la IA sigue alucinando. Entre más herramientas les demos,
puede ser más útil, pero también puede ser más potencial si no revisamos lo que les decía. Va a heredar sesgos si le damos información de internet, entonces siempre hay que verificarla. Esto es súper importante, temas de privacidad. Piensen dos veces qué datos suben, suyos y sobre todo de otros. Yo llevo ya varios años trabajando en esto y lo que les puedo decir es, yo no tengo ni una foto de mi familia en internet, ni en mis perfiles de WhatsApp, ni en Facebook, ni en nada. Habrá alguna que otra mía por temas de la escuela y eso, pero es muy raro que yo suba porque yo he visto muy de cerca lo que sucede cuando nosotros ponemos datos ahí. Instagram, Facebook, todas estas empresas, una vez que pones una fotografía, un dato tuyo, una dirección, foto de tu familia, ya no es tuya esa información. Entonces, seamos muy cuidadosos con la información, los datos que subimos propios y de terceros, porque cada vez es más riesgoso hacerlo. Y bueno, esto que les decía al principio del libro, este libro que les recomiendo mucho que se llama Cerebro de Pan, uno de los riesgos que yo también veo acá es que no aprendamos, ¿no? Lo leí hace poco en el examen de ingreso a la UNAM, la falta de ética que tuvieron muchos alumnos de utilizar inteligencia artificial para aprobar el examen. O sea, me parece que eso, pues, es algo que no tiene, no, o sea, es muy poca ética. Como profesionales debemos de trabajar siempre con ética, siempre con privacidad, siempre con honestidad, porque la inteligencia artificial, sabiéndolo usar, nos va a dar muchas ventajas, pero no podemos, pues, afectar a un tercero o ir en contra del beneficio de la sociedad o poner en riesgo a alguien o a algo, porque la IA lo puede hacer, pero entonces, pues, ¿dónde está la ética, no? Y sobre todo, pues, el riesgo de que no aprendamos. Les decía lo de Udemy, que cada vez más personas están dejando de aprender en estas plataformas e-learning por aprender, entre comillas, de la inteligencia artificial, pero todavía vamos a ver qué tanto realmente aprendemos de la IA con todo esto que alucina, qué tanto le estamos delegando. A mí me tocó todavía toda esta transición de la cámara fotográfica hasta los celulares, donde todavía pues ibas a un concierto y tomabas fotos y pues ahí las guardabas, las imprimías o las mandabas a revelar, ya estaba muy chiquito cuando pasaba, pero sí me tocó, pero muchas de esas memorias se guardaban en tu mente. Ahora todas las memorias las tenemos en el celular, o sea, ven los conciertos donde todo el mundo está con el celular grabando, tomando fotos, en lugar de disfrutar, ¿no?, el concierto. Eso está limitando mucho la capacidad de pensamiento y de reflexión y de razonamiento cerebral. O sea, físicamente no sé qué tan riesgoso va a ser en el futuro, ya lo veremos porque apenas todo esto está muy fresco, pero yo creo que aquí habrá un problema en cuanto a desempeño mental y físico de quienes estén usando esto intensamente. Bueno, ya casi para terminar, pues seguramente ustedes ya la usan, pero si no, pues traten de usarla, piden que les enseñe, denle contexto, procuren tener horarios de uso, o sea, y procuren leer, o sea, más que te haga las cosas, dile que te diga cómo hacerlas, o tú hazlas y más bien que la IA te las rete. O sea, te oye, aquí creo que puede ser verde en lugar de azul, y tú lo hagas azul y entonces lo sometas a revisión, y ciertas cosas deléguenlas, ¿no? Ciertas cosas sí deléguenlas, revisen, reflexionen, no se queden nada más con nada, yo me lo entregó y se ve así, no, prueben y piensen, o sea, piensen y analicen el contexto completo. Hay que aprender inglés, o sea, esto yo lo veo en las compañías donde he trabajado, lo veo en esto donde estoy, los invito, porque veo que la mayoría de ustedes está o en la escuela o está recién salido de la escuela, pero si no saben inglés, van a estar en desventaja contra un mundo completamente competitivo. Aprendan inglés, tengan la edad que tengan. O sea, tengan la edad que tengan, no importa, pero si están dedicados a este campo, están compitiendo no solamente con México, sino con muchos otros países, o sea, con la India, con Brasil, Estados Unidos, que cada vez cobran más relevancia. En América, pues en América del Sur, quienes más van avanzados en esto es Brasil, pero digo, un brasileño habla por lo menos portugués, español e inglés.
Entonces, si nosotros no dominamos al menos el inglés, pues creo que sí podemos estar en desventaja si queremos salir al mercado en este campo. Entonces, eso también sería una reflexión que yo les quiero dejar y un consejo. Entonces, bien, la generación de nuestros papás aprendió a usar computadoras, pero su generación va a dirigirlas y seguramente las generaciones que vienen detrás de ustedes, pues ya no sé qué van a hacer después, pero esto va a ser un cambio, está haciendo un cambio muy radical en, en el mundo de las empresas. Muy bien, entonces que estamos súper puntual, 5:15. Dejo 10, 15 minutos por si alguien tiene preguntas, comentarios, qué les pareció la presentación, si hay alguna sugerencia, aquí está mi correo personal. Con todo gusto, si alguien quiere saber más de este tema o, no sé, me quiere hacer alguna recomendación, lo que sea, pues ahí les dejo mi correo para estar en contacto. Entonces, si alguien quiere comentar, pues adelante. Hola, Adelante, Lisbeth. hola, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, la verdad muy interesante y muchas de las cosas que tú comentaste es muy ciertas, especialmente esa que tú dices de que muchas empresas ni siquiera pasaron por la inteligencia predictiva y saltaron a comprar miles de licencias de agentes y no saben qué hacer con ellos, pero quieren que les resuelva todo, ¿no? Entonces sí, es muy cierto ese punto que has dicho. El libro que recomiendas, tengo una pregunta. El cerebro de pan, ¿de qué autor es? Te paso el nombre ahorita, la verdad no me acuerdo este güey cómo se llama. Ya lo estoy buscando acá. Ujú. Ahorita les paso aquí el link de Amazon. Es un gringo, creo, el que lo escribió. Se llama David Perlmutter, Ah, ok, Cerebro de Pan. Es un muy buen libro. Muy buen libro, ah, se lo ok, recomiendo mucho. ok, gracias. Gracias, Lisbeth. Adelante, Israel. Hola, Tomás. Muchas gracias. La verdad es que está muy interesante. Eh, yo soy de una generación más antigua que los chavos que están aquí. Tengo 48 años. Entonces, pues sí, me ha tocado vivir todo este cambio, ¿no? Y les confieso que yo era como que renuente y me resistía a usar la inteligencia artificial y tengo poco usándola, pero sí le veo muchas ventajas, muchos beneficios. Pero algo que tú resaltaste mucho en la presentación y estoy muy de acuerdo es debemos de programar con propósito, ¿no? No se trata de escribir código por escribir código y totalmente de acuerdo contigo. Nuestro trabajo ahora es entender bien el proceso de negocio, porque si no entendemos bien el proceso de negocio y lo que vamos a terminar haciendo es automatizar mal un proceso, ¿no? Entonces, y los riesgos que eso conlleva, ¿no? Entonces, la verdad es muy valiosa tu presentación. Creo que los consejos que nos están dando, nos estás dando, nos van a servir mucho porque estamos aprendiendo a usar fuego y si no lo sabemos usar, nos podemos quemar, ¿no? Entonces, pues gracias de verdad. Y felicidades por tu trabajo. Gracias, Israel. Te lo agradezco mucho. Y bueno, mucho éxito en este camino que es bien bonito esto de la inteligencia artificial. Gracias por tus comentarios. Y adelante, Juan Pablo.
Claro, claro, mi estimado Juan Pablo. Mira, una recomendación que yo les podría hacer es algo que se conoce como storytelling. Aprender a contar historias con los datos, que tú seas capaz, que ustedes sean capaces de resumir grandes volúmenes de información en 2 indicadores de negocio. Si eso lo logran hacer, o sea, decir, oye, mira, tenemos 500 millones de registros de ventas, pero esto te lo resumo en 2 indicadores y en 3 bullets, ya están contando una historia de negocio. Esa sería una recomendación que yo les haría, o sea, un director de finanzas, un gerente comercial, un director de ventas, no tienen tiempo para estar viendo pues, una presentación de 10 slides. Lo que quieren es que les digas cómo cerró el mes, qué es lo que le está doliendo y qué pueden hacer para mejorar. Si en esas 3 preguntas tú puedes responderlas con una historia de negocio, ya la hiciste. Entonces esa sería una de las que yo les sugeriría mucho. A la mejor otra habilidad que podría darles, sobre todo si se dedican al tema de datos, que aprendan mucho sobre gobernanza, o sea, temas de cumplimiento, gobernanza de datos, privacidad, ética. Esto realmente se va a volver relevante cada vez más, o sea, la ética en los datos, la privacidad de la información, la inclusión en los datos, que eso también es algo que en equipos de ciencia de datos hacemos constantemente. Hay algunos casos ahí que nacieron en Estados Unidos, que abrieron un debate fuerte sobre temas de no inclusión a ciertos modelos de Machine Learning y a mí me parecen textos muy valiosos, también les recomiendo que busquen sobre ello, pero puntualmente te diría que storytelling, o sea, habla el proceso de negocio y aprende a resumir un volumen de millones de registros en 3 indicadores y 3 bullets. Y adelante, mi estimado Joe. Hola, sí, un tema súper rápido. Yo creo que muchas gracias, Tom. Bueno, Tom tiene ya varios años que nos conocemos y hicimos algunos temas interesantes con Tom. Y yo creo que la aportación que le estás dando, Tom, es completamente valiosa, sobre todo en el ámbito de toda la experiencia que tú manejas y obviamente este entendimiento, ¿no? Al igual que muchos están acá, pues nosotros fuimos igual estudiantes, en algún momento fuimos juniors. Y yo siempre digo una frase, ¿no? En algún momento no me di cuenta y me convertí en el senior, ¿no? Anteriormente era un poquito cuestionar o incluso criticar, ¿no? Al que estaba categorizado como senior, porque decías, oye, él es el senior y no resuelve, ¿no? Y en algún punto, pues después de 14, 15 años, los seniors somos nosotros, ¿no? Y ahora estamos bajo el ojo de observación, ¿no? De quienes vienen entrando, ¿no? Y está interesante porque ahora vamos a estar evaluados justamente con los temas de la inteligencia, ¿no? La inteligencia artificial exhibe, ¿no? Muchos de los temas que a lo mejor nosotros conocemos, desconocemos, y también es una herramienta muy potente como para poder actualizarnos, ¿no? Yo les transmito una experiencia, justamente, hace rato creo que un compañero por acá externaba que éramos un poco, eh, pues difíciles de enrolar al tema de la inteligencia, o sea, a lo mejor no de la manera en la que nos gustaría, pero al final de cuentas son herramientas que están disponibles, ¿no? Y una forma de poder utilizarla que no es la única, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho para el tema de hacer troubleshooting. Hay todavía organizaciones donde no se han animado a meter la inteligencia agéntica y estamos todavía justamente con el diálogo, pero para hacer troubleshooting te ayuda muchísimo, ¿no? Porque para revisar un log, ¿no? Y sobre todo si es multiplataforma, yo soy más de tecnología mainframe y de repente tenemos soluciones end-to-end, ¿no? Y nos toca revisar logs que no son a lo mejor de mi Seniority, ¿no? A lo mejor un log de WAS o a lo mejor un log, no sé, de alguna herramienta de RLM para despliegues o revisar alguna consola de Linux, ¿no? Y a veces, como no es un log con el que estás tú tan habituado, pues pierdes mucho tiempo, ¿no? Y la inteligencia te ayuda muchísimo con eso, ¿no? O sea, realmente te ayuda a interpretar. Y lo que sí rescato es que cuando tú ya tienes una experiencia, las preguntas que le haces a la inteligencia, como bien decía Tomás, la vas orientando a que te conteste lo que tú quieres saber, ¿no? Tú haces preguntas válidas, ¿no? Para poder desglosar un log, ¿no? Y entonces tú vas entrando
a esa conversación, que interesantemente cuando terminas de dialogar con ella sales con un conocimiento nuevo, ¿no? Incluso de una nueva plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que de la parte que han preguntado de en qué se debe enfocar uno cuando está iniciando, para mí no está desperdiciado el que aprendan, ¿no? Que aprendan a programar, que aprendan las bases, ¿no? Que aprendan justamente cómo se utilizan los lenguajes, los sistemas operativos, que aprendan esta parte que empujaba Tomás, decir, entender a qué negocio estamos atendiendo, ¿no? Qué vertical de negocio, temas de arquitectura empresarial, hacer esas preguntas, ¿no? Porque entre más elementos tengan ustedes para poder dialogar con la inteligencia, van a poder, ¿no? Retroalimentar de una manera, eh, que les va a dar más beneficios, ¿no? Y ya con eso cierro mi comentario. Desde el tema del inglés, el inglés es un tema muy importante y afortunadamente ustedes nacieron en la época donde está la inteligencia artificial y si ustedes aprenden a leer en inglés temas, les voy a dar un tip. Ahorita ya hay muy buenos subtituladores de la parte de inglés. Entonces, si ustedes aprenden a leer inglés, están del otro lado, porque ahora con los subtítulos en inglés, ustedes van a poder entender, ¿no? Lo que está ahí hablando las personas y se los va a poder subtitular en tiempo real, ¿no? Y yo digo subtitular, no que se los traduzca, para que puedan verlo en el lenguaje en el que lo están hablando, ¿no? Y el siguiente truco es cuando ustedes quieran contestar, ¿no? Entonces, un tema técnico, literalmente antes era un problema porque tenías que pensar lo que querías decir, meterlo a un traductor y luego de ahí, tratar de ver que el traductor tuviera interpretado lo que tú quieras decir, ¿no? Y ahora es un tema que se vuelve más práctico, ¿no? Porque tú entiendes lo que te están diciendo en inglés y de repente quieres hacer algún planteamiento y se lo pones directamente a la IA, ¿no? Le dices, oye, yo estoy pensando qué es esto, ¿no? Y se lo pones en español, ¿no? Pero ayúdame a ponerlo en inglés, ¿no? Y entonces, si tú aprendes a leer en inglés, pues ya pasa del otro lado, ¿no? Porque ahora ya tienes el circuito de la comunicación cerrado, ¿no? Entiendes lo que te están escribiendo y tú lees lo que estás acá, ¿no? Pensaste en español, se lo pones y tienes un diálogo técnico, ¿no? Entonces, ya creo que la etapa de ustedes de tener miedo al lenguaje, va a pasar, ¿no? Y hay un tema muy interesante que es el último truco que a mí me aprendió con el tema de las inteligencias. Cuando empiezas a hablar en inglés, muchas veces te da miedo que no te entiendan, ¿no? Que pronuncies mal. Y desafortunadamente los equipos, y sobre todo la gente de Asia, tiene un tema en el cual a veces tú hablas y incluso te dicen, no te entendí, ¿no? Y ya te quedas como, ah, caray, no me entendieron, ¿no? Pero si tú hablas y la inteligencia te entiende, y te subtitula lo que tú dijiste, dices, ah, espérame, creo que sí me entendió, ¿no? Y creo que estoy un porcentaje muy alto de que me entendió. Y lo vuelves a repetir, ¿no? Y eso les va a dar muchísima confianza al momento de dialogar en inglés, porque cuando lo vean que las está entendiendo la inteligencia, van a decir, ah, pues si me entendió la inteligencia, es muy probable que el oyente de aquel lado no haya escuchado, ¿no? Pero nada, Tomás, muchas gracias por tu charla, la verdad está muy interesante, amigo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y bueno, pues lo que necesiten acá ando. Un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto. Mm. Muy bien. Si ya no hay preguntas, entonces creo que ya podemos dar por terminada, ¿verdad, mi estimado Fermín? Sí, muchas gracias. Agradecemos que el maestro Tomás se haya tomado el tiempo, por favor, gracias de compartirnos toda esta información que sin duda es muy valiosa para todos nosotros, los que nos interesa el mundo de la innovación y la tecnología. Con eso dicho, procederemos a hacer una entrega rápida de un reconocimiento. Por favor, si me dejan presentar la pantalla para que, por favor, vamos a exponerlo. Gracias. Ok, está bien, gracias. Vamos a... Siguiente. Gracias. Ahí está. Y es una entrega de este reconocimiento por parte de la comunidad Nexis Oaxaca Tech al maestro Tomás Zupa por habernos apoyado con esta increíble charla. Y dicho reconocimiento se le estará haciendo llegar por medio del correo electrónico. Y dejo el espacio para que nuestro compañero Joan, principal administrador, nos dé unos pequeños avisos y comentarios. Gracias.
No, perdón, se fue al accidente, disculpa. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, Nos hasta vemos, luego. gracias Tomás, buen día a todos. Hasta luego.